Buenas tardes con todos, mi nombre es Cristina Hernández, estudiante de la carrera de Comercio Exterior en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. En la materia de regímenes aduaneros y sus procedimientos vamos a hablar acerca del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima. Bien, el Objetivo de Desarrollo número 13 se enfoca en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El señor Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU, nos dice que este es el mayor riesgo sistemático a nivel global para el futuro cercano, y se refiere evidentemente a que el cambio climático afecta a todos los países del mundo, ya que tienen un impacto negativo en los ecosistemas y afectan gravemente a las personas, especialmente a las personas en estados muy vulnerables y de extrema pobreza. Pero ¿en qué consiste el Objetivo de Desarrollo número 13 de Acción por el Clima? Consiste en el aumento del calentamiento global. Este aumento va a un ritmo mucho más acelerado de lo previsto, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos de la humanidad. La concentración de CO2 en la atmósfera se ha acelerado en los últimos años, llegando a superar récords históricos nunca antes vistos. Las consecuencias sobre el planeta son directas, provocando el calentamiento de los océanos, el aumento del nivel del mar, la descongelación de los polos, la pérdida de biodiversidad y fenómenos meteorológicos extremos, tales como olas de calor prolongadas, incendios, desertificación de terrenos, sequías, terremotos, inundaciones, tsunamis, y todo esto lo que provoca son pérdidas de hábitats y por ende de habitantes. Bien, a continuación, vamos a hablar acerca de las metas. La Agenda del 2030 para combatir los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos establecen diferentes metas en esta ODS. La meta 13.1 nos dice que es indispensable fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países del mundo. Esto se refiere básicamente a los cambios en los procesos, en las prácticas y en las estructuras para moderar los daños potenciales o para beneficiarse de las oportunidades asociadas al cambio climático. La meta 13.2 nos habla acerca de incorporar medidas relativas al cambio, relativas al cambio climático, como políticas o estrategias o planes nacionales. En este caso se incorporan estrategias con el propósito de retener el cambio. Estrategias como, por ejemplo, evitar el consumo fantasma. El consumo fantasma se refiere al uso o al consumo energético que dan los aparatos o los electrodomésticos, aun cuando están apagados, que no consumen la energía que generalmente consumen, pero siguen consumiendo un poco de energía. Entonces, se le denomina el consumo fantasma. Reducir el consumo fantasma puede controlar una serie de pequeños usos que suponen un ahorro energético. La meta 13.3 nos habla acerca de mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Se enfoca básicamente en que las personas y la sociedad entendamos la importancia del cambio y nos adaptemos a él, indiferentemente de las generaciones, sino que más bien toda la sociedad se eduque, se concientice y se adapte al cambio. Bien, también tenemos como meta la meta 13.a, que nos habla acerca de cumplir el compromiso de los países desarrollados, que son partes importantes en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, donde se enfoca en lograr objetivos como el hecho de movilizar conjuntamente a 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes para atender las necesidades de los países en desarrollo. Todo esto respecto a la adopción de medidas concretas de mitigación y de transparencia en la aplicación para poner un freno al funcionamiento del Fondo Verde para el Clima, que se trata de el mecanismo financiero de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que era una organización que tenía como objetivo contribuir de manera ambiciosa
a la consecución de los objetivos de adaptación al cambio climático. Entonces, todo esto se realiza con el fin de frenar el Fondo Verde. La meta 13.b nos habla acerca de promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestiones eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados, menos desarrollados, incluyendo pequeños estados, estados insulares y estados en desarrollo. Esto se enfoca en promover este mecanismo, estas ideologías hacia un público joven y a comunidades locales y marginales. Ahora bien, ¿qué hace Ecuador o cuáles son las medidas que ha tomado Ecuador para con este objetivo? Ecuador tiene un compromiso con la ODS y lo ha declarado en la Agenda del 2030 como una política pública del gobierno nacional. Una de las medidas tomadas es que la Asamblea adoptó una resolución en la que se compromete con la implementación de esta y el resto de las ODS y lo coloca como un referente obligatorio en el ámbito laboral, es decir, en el trabajo. Bajo el contexto de la acción por el clima, se exige a las empresas, tanto públicas como privadas, a que tomen medidas con el fin de preservar el cambio climático, es decir, que tomen medidas que sean de beneficio para el territorio tanto nacional como global y que ayuden a la preservación del medio ambiente y del clima. El sector privado, la sociedad civil y la academia se han sumado a este compromiso logrando ciertos cambios que son el inicio de una era más consciente, todo esto de la mano de las organizaciones controladas por la ONU. Actualmente se están implementando medidas y acciones enfocadas en el manejo sostenible y sustentable de la tierra para contribuir a la desertificación, a la degradación, con el fin de atenuar los efectos de la sequía. Estas medidas lo que buscan es una conservación del recurso, del suelo, del agua, para fomentar el desarrollo sostenible de los ecosistemas. Todo esto con un enfoque de equidad, de género, interculturalidad y especial énfasis en el cuidado de las zonas afectadas y frágiles del país. Como otra medida, el Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a realizar acciones para enfrentar para enfrentar el cambio climático y, y para enfrentar los efectos de los gases de efecto invernadero, así como combatir el problema global con el cambio de matriz energética, conservando los bosques, reduciendo la deforestación y promoviendo el consumo responsable y sostenible. Ahora bien, ¿cuál es el resultado que ha tenido Ecuador bajo los objetivos establecidos para combatir el ODS número 13? ¿O cuáles son los avances que ha tenido Ecuador? Se está llevando a cabo el PNCC, que es el Plan Nacional de Cambio Climático. Este plan tiene como objetivo apoyar el cambio de la matriz energética y productiva del país para contribuir así a la acción por el clima y a la reducción de la pobreza. Este plan se renueva anualmente bajo el acompañamiento de la Subsecretaría de Cambio Climático y se coordina acciones con el resto de carteras de Estado para implementar las medidas que hayan sido identificadas como un beneficio para el territorio nacional y global. Además, como consecuencia de las medidas tomadas, se obtiene que el 20% de la proporción del territorio nacional, continental, insular y marino se encuentra bajo la conservación o manejo ambiental, debido a que como país estamos expuestos a fenómenos como inundaciones, pérdida de glaciales y zonas forestales. También se ha aumentado la capacidad de adaptación al cambio. Ecuador cuenta con 37 instrumentos de políticas estratégicas, planes y proyectos que inducen al cambio, como lo son el Boletín del Panorama Sostenible, diferentes organizaciones gubernamentales y la financiación extranjera. Finalmente, tenemos que las emisiones de gases de efecto invernadero en Ecuador representan un porcentaje mínimo, ya que vienen a ser el 0,15% con respecto al global y un 5,9 en toneladas de CO2 emitido. Cabe mencionar que es importante
para conseguir todos estos cambios, que nos enfoquemos en la concientización de la sociedad. Para lograr esto es importante tres elementos básicos, como lo son el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Una vez entendamos estos tres elementos básicos, vamos a ser de mucha más ayuda a la reducción del cambio climático de lo que somos actualmente. Estos elementos son importantes y están interrelacionados porque son esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades, que es lo que se busca en este caso, el éxito y la aplicabilidad de las medidas necesarias para la retención del cambio. Hasta aquí ha sido mi aporte. Muchas gracias.